Seguimos estudiando sobre esta epístola tan hermosa, Santiago. Hoy vamos a entrar en el capítulo 3 y deseamos que esta semana haya sido de bendición cada mensaje que ha llegado a sus vidas. Después de hablar de la tentación y de la prueba, después de tocar temas de acepción de personas, después de tocar un punto tan hermoso que la fe tiene fruto, tiene obras, viene un tema que tenemos que cuidar usted y yo, y este tiene que ver con nuestra boca, lo que decimos y la manera en cómo lo decimos. Con un buen acuerdo se hacen cosas muy bonitas, se forman matrimonios, se forman alianzas, convenios y gloria sea al Señor. Pero con un mal acuerdo pueden llegar a haber puntos de quiebre, incluso traiciones, si me dejan exagerar un poquito, incluso hasta guerras. Con una boca pueden salir bendiciones y al poco rato estamos maldiciendo lo que hace algún momento lo tomamos como bendición. A lo mejor no has llegado a este punto, o a lo mejor dices, creo que yo sí cuido lo que digo y lo que expreso, incluso hasta el modo en que pienso. Pero a todos nos pasa. Todos hemos fallado en la forma de hablar y en el cómo lo decimos. Posiblemente aún tengas preguntas sin resolver. ¿Cómo fue posible que esta persona, que este querido, que este familiar me dijera esto? ¿Cómo fue posible que este amigo se expresara de esa manera sobre mí? Este capítulo nos va a dar respuestas en esta noche. Dice el versículo 3 de Santiago, capítulo 3, lo siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago inicia con la palabra de hermanos. Nuevamente se está dirigiendo fuertemente a la iglesia, pero el hombre sin Dios, esto es ajeno y además le es locura, le va a generar confusión, no lo va a entender. Pero los que hemos sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo, esto viene a ser un tema que tenemos que cuidar, que tiene que ver directamente en la forma y la manera en que hablamos. El que quiere enseñar, que enseñe con la Biblia en la mano, con la Biblia en la boca y con la mente en Cristo Jesús. El maestro sin duda sobresale a la escala que usted quiera llevarlo. Es visto por todos, es un ejemplo a seguir. Y quiero llevarlo con mucho respeto. Si una persona que se dedica al oficio de la carpintería falla, erra en su trazo, en sus medidas, pues bueno, se desarma y se vuelve a hacer. Si algún pintor falló en ejercer su trabajo, pues bueno, se invierte, se vuelve a pintar y punto, y se acabó. Pero si un maestro se equivoca, falla él y falla de generación en generación a las personas que están aprendiendo de aquella persona. Esto tiene que ver directamente, hermanos, con el punto que estamos tratando. Entonces, ¿ser maestro es malo? No, yo no estoy diciendo eso, pero sí es un pecado errar en la enseñanza. El ser maestro, hermanos, como parte de la iglesia, es un don y esto es otorgado por nuestro Señor. Pablo dice ahí en Efesios que a algunos constituyó maestros, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas. Entonces, el ser maestro es un llamado directo de Dios y todo llamado es irrevocable. Mateo en el capítulo 18, versículo 6 nos dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué fuerte palabra. ¿Se imaginan? O sea, el Señor Jesús trató este tema, porque en el tiempo de él había falsos maestros. Había gente que tomaba mal la escritura. Entonces él dice, mejor que se cuelgue en el cuello una piedra de molino de asno y que se hunda en lo profundo de la mar. ¿Para qué? Para que no siga haciendo tanto mal. Pedro también trata este tema ahí en su primer carta, en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se dan cuenta? Cómo tanto Santiago como Mateo como Pedro insisten en que el maestro y su función es muy delicada. Si tu intención es ser maestro y cuidar la grey, perfecciónate en esto, hermanos. Prepárate, crece, compra libros, busca un mentor, cursos que te lleguen a ayudar en este hermoso ministerio que es poder enseñar a otras personas. Pero si tu intención es el ego, el que te reconozcan, ten mucho cuidado, porque esta no es la intención de la obra regeneradora de Cristo. Esto no es del Evangelio. Si tú quieres ser un buen maestro, tener un buen ejemplo de lo que es la palabra de Dios en tu vida, ensaya, entrena. Al principio, cuando enseñes, te van a surgir más dudas, incluso no vas a recordar las citas, pero de esa manera nos vamos a desarrollar en el conocimiento y sobre todo vamos a ir perfeccionando este bello don. Dios nos bendijo con pastores llenos de la palabra, pero también llenos de la pasión por la obra. Un siervo, hermanos, un siervo siempre tiene un tema en su boca, siempre tiene un libro que esté estudiando, siempre está evaluándose, cuidando, ministrando, orando sobre aquellos que tiene como discípulos en este hermoso ministerio que ha sido tomado de parte de Dios. A veces escucho, pues bueno, como no logré esto, no pude obtener esta acreditación o este trabajo, pues aunque sea de maestro. No, hermanos, el ser maestro es muy delicado y el ser cristianos de la palabra de Dios, estamos siendo representantes del reino de Dios. Tenemos una nube de testigos, usted y yo, somos el ejemplo a seguir. Nuestros ojos y de los demás están puestos en nosotros. Entonces, todo maestro es responsable de su testimonio, de su ejemplo, porque lo ven todos los demás. Miren lo que dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos hemos errado, dice Santiago, pero si nos cuidamos somos perfectos, y esta palabra tiene que ver y se dirige a la madurez, que es una madurez cristocéntrica. Pablo también lo trabaja ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿podemos refrenar nuestra lengua? ¿Podemos ser buenos maestros? Claro que sí, con el favor de Dios. Él nos bendice en esta obra tan hermosa, con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 3, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El caballo es, cuando no es domado, es silvestre, pero cuando es domado, se vuelve manejable. Algunos pensamos, a lo mejor perdió su fuerza, no, de ninguna manera. Su esencia sigue siendo la fuerza, su vigor, su naturaleza, pero ahora se convierte en dócil y obediente. ¿Qué es lo que cambió en este ejemplo que pone Santiago de un caballo? En este caso pone el freno dirige para la izquierda, para la derecha, que pare, que camine más fuerte. Para nosotros, nuestro freno, hermanos, es la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Santiago pone otro ejemplo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. A lo que se refiere Santiago es a ser gobernables. Hay muchos de nosotros que amamos al Señor sin duda, pero somos ingobernables. Hacemos lo que queremos, como queremos y a la manera que queremos, como si no existiera un Dios y una ley
que nos dirija a través del Espíritu Santo. Hermanos, aún haciendo malos tratos. Hay hermanos que aún tienen relaciones extramaritales. Hay personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Eso quiere Dios? No, de ninguna manera. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nos gobierna Cristo? Que nos gobierna su palabra. Él tiene el timón de nuestras vidas. Ya tenemos dos ejemplos. Uno de ellos lo puso Santiago, el caballo y el barco. Pero miren cómo lo dice ahora el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Con esto podemos notar que es importante lo que decimos, pero también la forma en que lo decimos. Dice un comentarista bíblico, la apropiada manera de hablar no es decir solamente las palabras correctas en el momento oportuno, sino que también incluye controlar los deseos. Santiago dice, se jacta. ¿Y qué es en su definición jactarse? Es hablar o presumir una persona que tiene cierta cualidad, aunque no la tenga. Entonces, vean cómo esta carta nos lleva de la siguiente manera. Algunos quieren ser maestros, enseñar, pero tienen que cuidar este aspecto, su lengua. Y continuamos con esto. Dicho en otras palabras, a veces decimos, haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago. Creo que esto nos ha pasado. Hijos, vayan a la iglesia. Y usted y yo no vamos. Hijos, amen a Dios. Y usted y yo no le amamos. Hijos, hagan lo que dice la Biblia. Y usted y yo no lo hacemos. Entonces la lengua miente, murmura, manipula, saca ventaja, acusa, pero también la lengua bendice, arregla, construye, enseña, ministra, ora. El punto es, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos siendo gobernados por Dios? ¿O estamos teniendo una lengua descontrolada? Por eso, antes de hablar, yo quisiera reflexionar junto con usted sobre 3 preguntas. Lo que voy a decir, ¿es bendición? Siguiente pregunta, ¿va a edificar a los oyentes? Tercera y última pregunta, ¿es necesario y es agradable? Entonces tenemos que verlo así, hermanos. Si no controlamos esto, dice Santiago, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hay una reunión hermosa, la armonía, pero hay una persona imprudente. Ay, dices, ya va a hablar. Y empieza a hablar y recordar momentos que ya Dios ya nos sanó, que ya pasaron incluso, y empieza duro y duro y duro. Tengamos cuidado, hermanos, que usted y yo no seamos de esas personas. Dice que la lengua crea un gran bosque. Una cosa pequeñita, lo hacemos grande. Una cosa que se puede arreglar pidiendo perdón, dura años. Un malentendido que podemos decir, yo traté de decirte esto, pero tú entendiste esto, arreglémoslo. No, nos gana el orgullo, nos gana el coraje, nos domina el enemigo y entonces, ¿qué pasa? Se entristece el corazón, se rompen relaciones por algo que empezó tan sencillo y que no se puede esclarecer y que no se puede tratar. Por eso el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Al decir que es un fuego, es que quema, consume, arrasa todo lo que tiene a su paso. He escuchado decir, hubiera preferido, pastor, un golpe que las palabras que me dijeron. Hay expresiones que se quedaron grabadas en lo más profundo de nuestro corazón, que las tenemos incluso aún presentes. Los años no las han quitado, a veces las recordamos como si hubieran sido ayer. Dios, hermanos,
Dios desea sanarnos. Dios desea que olvidemos eso. Pero hay otro sentido. He hablado cuando somos afectados. Y seguramente usted y yo tenemos malos recuerdos. Pero ¿qué hay de lo que usted y yo hemos afectado? Porque también tenemos que tratar esto, emisor y receptor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermanos. ¿Usted falla en esto, en la forma en que habla y en el cómo lo dice? Tenemos que ser sensibles en abrir nuestro corazón. Luego, de ser posible, pedir perdón. Pablo dice en Romanos en el capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Es posible? Claro que sí. Claro que sí es posible, pero insisto en esto. Cuando nuestra lengua es controlada por Dios, cuando nuestra lengua es controlada por el Espíritu Santo, pero cuando nuestra lengua no es controlada, agárrese. Solamente hay que dejar que usted hable y viene causando estragos y destrozos. ¿Esto quiere Dios? No, esto no quiere Dios. Versículos 7, 8 y 9. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¡Qué palabra! Yo creo que Santiago, como pastor, como responsable de Jerusalén, de la primera iglesia perseguida, le costaba mucho trabajo ver esto. Le dolía ver a personas con estas actitudes. Lastiman esas personas. A mí me molesta mucho, pastor, le voy a contar un chisme. No lo cuente. ¿Por qué? Porque si usted es capaz de hablar de esa persona, también es capaz de hablar de nosotros. Si usted es capaz de hablar del ausente, es capaz de hablar de otra persona sin ningún estorbo, sin ninguna incomodidad. Aquí Santiago dice, es su lengua un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua. Hay grupos de autoayuda que les enseñan a dejar muchas cosas, pero siguen siendo groseros o mentirosos. Hay ayudas del alma, incluso terapias, pero hablamos de un momento del corazón, y esto tiene que ver con lo que hay aquí dentro, hermanos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace nuestro Dios. Nos hace nuevas personas. Santiago no habla de un mensaje que desaliente, sino es realista en esto. Directo. Y nos lleva a ver lo miserable que a veces somos con nuestras palabras. Perdón. En nuestras expresiones. Miren lo que dice el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. O somos luz o somos tinieblas. Esto no debe de ser así. Por eso en esta noche, si es tu caso o es mi caso, pidamos perdón, hermanos, pidamos ayuda al Señor. Sin duda cometemos muchos errores, pero cada día que pase deben de ser menos. Cada día que pase tenemos que perfeccionarnos en esta enseñanza. Hay hermanas que sufren incluso ofensas, que sufren incluso acoso. ¿Es posible? Sí. Incluso llegan hasta el golpe. Ay, aunque usted no lo crea, hay hermanos que ofenden a sus hijos, los agreden con groserías porque el Señor no puede dominar su carácter, porque la hermana no puede someter su orgullo. Tengamos cuidado con esto. Hay hermanas que aún dicen groserías. Va a decir, no, pastor, yo no digo groserías. Déjame ir un poquito más allá. ¿Cómo es tu temperamento?
¿Aún dices mentiras? Bueno, pastor, no, yo no soy de esa. Yo creo que sí. Si hoy pudiéramos hacer una evaluación de cómo hablamos y cómo nos expresamos, ¿qué dirían las personas más cercanas a nosotros? Van a decir, mira, cada vez que hables con él o con ella, encuentras palabra de Dios, encuentras bendición. No, hablar con ella es lo mismo. Desquítate, no te dejes, hazles esto. No, la Biblia nos dice que no paguemos mal por mal a nadie. Por el contrario, que oremos por nuestros enemigos, que llevemos bendición incluso en un momento de obscuridad. Y qué tremendo es, hermanos. Vas a decir, ay, pastor, ya la brinqué. Creo que lo que usted está diciendo, yo no tengo nada de eso. Voy a referirme a otro tema, la complicidad. La complicidad también tiene que ver con nuestra lengua. Protegemos algo, escondemos algo o somos permisibles en acciones que no le agradan a Dios, incluyendo a la de nuestros hijos. El punto es bendición o maldición. Santiago dice en los versículos 11 y 12, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago vuelve a insistir a los hermanos, a los que amamos a Dios y su palabra, a la iglesia con este mensaje, al pueblo de Dios que desea obedecer los mandamientos del Señor. Consideremos esto entonces. Cuidemos mucho nuestro testimonio. Es lo que tenemos después de nuestro Dios. Con esto, nuestras palabras tenemos que tener presentes que tienen valor y ese valor tiene un respaldo de ser veraces. Nuestra vida será un ejemplo a seguir. Tu vida es un ejemplo a repetir. Si no es así, hoy arrepiéntete. Nunca es tarde para volver a iniciar. Nunca es tarde para dejar la mentira. Nunca es tarde para dejar la complicidad. Nunca es tarde para dejar de decir groserías. Es mejor que tú digas, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, pero no quiero pecar en este momento. Estoy incontrolable, estoy muy molesto. Que algo, hermanos, que cause dolor, que lo digamos por un coraje. Tengamos mucho cuidado con esto. Si tú eres pueblo de Dios, esto también te concierne a ti, porque el daño sigue estando en la lengua, en las palabras y en sus intenciones. Dios desea sanarnos y sanarte por igual. Por eso, en esta noche, antes de orar y antes de terminar esta bonita semana, ¿te han lastimado palabras, expresiones que han llegado a tu oído y que se han puesto y depositado aquí en tu corazón? Dile en esta noche, Señor, sáname, Padre. Si quieres decirlo, te dijeron tonto, tonta, te dijeron que no puedes, creciste con apodos, creciste señalado, creciste entre gritos. Hoy en esta noche Dios te quiere sanar. Dile, Señor, sáname, Padre. Aún hay estas palabras que hacen eco en mi corazón. Sáname, Señor. En esta noche yo perdono a esta persona que me ofendió. Perdono a esta persona que me lastimó. Te la entrego a ti, Señor. Ya no quiero cargar con esto. Ora, hermana, ora, hermano. Dios te quiere sanar. Dios te quiere restaurar. Dile, Señor, ayúdame en esto. Considérame en esto, Padre amado. Gracias, Padre, por la obra que estás haciendo en tu iglesia. Gracias, Señor, por aquellas personas que están pidiendo sanidad en esta noche. Sana nuestra alma, Padre.
Restaura nuestras vidas, Padre amado. Pero antes de terminar, también quiero rogar y pedir por aquellos que tienen una lengua incontrolable. Una lengua que comete 1, 2, 3 errores y a veces son en el mismo día. Entrégale tu lengua al Señor. Dile, Señor, el carácter me controla, la situación se manifiesta y entonces yo pierdo los estribos. Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre, todavía soy grosero, todavía soy mentiroso, todavía no logro contener mi coraje. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Dile al Señor, Padre, fortaléceme en esto. Fortaléceme, Padre. Ayúdanos, Señor. A veces cometemos tantos errores, Padre, por no callar nuestra boca. Nos embarga la emoción, nos embarga la situación y fallamos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Danos la oportunidad de pedir perdón a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que hemos ofendido y les hemos causado no un momento malo, sino una vida mala. Perdónanos, Señor. Fortalécenos en esto, Padre amado. Tú y yo sabemos cómo somos, aquí nadie miente. Dios sabe cómo realmente eres tú y Dios sabe realmente cómo soy yo. Padre, ayúdanos. Que no sea un mensaje más, que no sea un estudio más. Que hoy, Padre, hagamos un pacto contigo con nuestra lengua, Señor, de hablar y decir verdad, de bendecir al que necesita ser bendecido, de escuchar, Padre, al que está sin esperanza. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Hay un deseo genuino de ser maestros, Padre amado, pero nuestra vida no nos ayuda. Su testimonio no nos respalda, Señor, pero hoy, Padre amado, hoy levanta a tus maestros en santidad. Hoy levanta a tu pueblo, Padre, limpios y puros, Padre, sensibles, Señor, a esta necesidad de tenerte de continuo en nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Gracias por los pactos que hoy se están haciendo en los diferentes hogares. Gracias por la sanidad que has derramado en estas vidas, en estas hermanas, en estos hermanos, en este joven, Padre. Gracias. Gracias, Padre amado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche.